Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo se encuentran? Hola Belén, hola Fede, hola Celeste. Qué lindo tenerte Belén. Hola Dani, buenas noches, te extraño. Bueno, hoy tenemos un vivo muy especial. Ya tenemos a Fede me va a acompañar en este vivo, que es sobre los tesoros escondidos en el árbol genealógico. Un poco el propósito de este vivo es contarles de mi mirada y el enfoque que he construido no solo en mi forma de trabajo, sino con mi modo de vida, que me parece que es muy importante a la hora de tomar decisiones sobre cómo uno quiere, en definitiva, recorrer su vida. Hola Lili, así que si me bancan un segundito, que Fede sigue acá conectado, vamos a invitarlo a participar. Bienvenida Lili, lindo que estés acá, amiga. Y acá tenemos a Fede. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, contento. Bueno, yo también. Contento de este vivo, contento de estar contigo, obviamente. Que es una parte muy importante y fundamental de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, me alegro. Yo también acá con muchas ganas de charlar un poco de este tema, que además me parece súper interesante y sobre todo de esta mirada que vamos a compartir hoy que creo que va a sumar un montón. ¿Por dónde quisieras empezar? Bueno, mirá, un poco pensando en lo que vos tenías ganas de compartir, ¿no? En esto de los tesoros escondidos del árbol, me tomé el trabajo de estar mirando estos días, Ajá. un poco a ver cuando nos conectamos con esta información, qué es lo que hay en la vuelta, ¿no? Talleres, cursos, formaciones, artículos, cuando pensamos en nuestra historia familiar, cuando pensamos en el árbol genealógico. Y me encontré con algunos títulos que tengo ganas de compartirte, Ujú. porque me parece que son muy interesantes para comenzar, ¿no? Bien, a ver. Te voy a leer algunos que me parecieron bastante significativos, barra trágicos. Ok. Por ejemplo, karma familiar, qué es y cómo influye en tu vida. Familia tóxica, 25 señales y consejos. Libera tu vida sanando tu árbol familiar. El peso de la herencia familiar. Efectos del trauma ancestral silenciado. 7 claves para liberarnos emocionalmente de nuestros padres. Y este lo dejé para lo último porque es maravilloso. Entender y romper el karma familiar y las maldiciones familiares. O sea, acá ya como es el combo completo, ¿no? Entonces, mientras hacía esta búsqueda y miraba todo esto, eh, pensaba que de alguna manera pareciera como si nuestra historia familiar y por transitiva la nuestra, ¿no? Estuviera solamente llena de condicionamientos, ¿no? De cargas, de pesos y hasta de maldiciones, ¿no? En el extremo de esto último que compartía, que de alguna manera necesitan ser, no sé, exorcizadas, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría arrancar un poco por acá, ¿no? ¿Qué sentís vos al respecto? ¿Por qué asociamos sanar con mirar solamente lo no resuelto, lo doloroso, lo que entendemos como algo negativo en definitiva? Es que pareciera que en cierto modo mirar al pasado
solo nos estuviera habilitado para recordarnos lo mal que nuestros ancestros, nuestra familia, nuestros padres lo hicieron, al igual que nosotros, ¿no? Como que si en cierto modo lo que ocurrió en nuestra vida y lo que ocurrió en sus vidas y sus decisiones, en cierto modo, fueran problemas a solucionar. Y, y pareciera también que no sirve mirar al pasado justamente para enriquecernos de las experiencias que ellos vivieron en función a las decisiones que tomaron y tomar todo lo que nos allanó en definitiva el camino a lo que somos hoy y a lo que vivimos hoy. Sí. Y ahora en relación a esto, ¿viste? Es como vos traes esto de que hay que sanar el pasado, el karma, ¿no? Como si fuera un lastre, un peso en nuestra vida. Esto a mí me hace cuestionarme primero si verdaderamente hay algo para sanar, ¿no? Y por otro lado, porque todo esto que hay que sanar está muy asociado a la idea de que tenemos heridas emocionales, también me cuestiono si existe la herida emocional como tal, o si lo que nosotros sentimos hoy, en cierto modo, es de acuerdo a una historia que a nosotros nos tocó vivir, que lo miramos en un determinado momento de nuestra vida, con una edad, con una conciencia, con un modo de mirar, con cantidad de incomprensiones en definitiva sobre la vida y también sobre incomprensiones de cosas que están sucediendo simultáneamente mientras nosotros éramos niños o éramos adolescentes, y que en definitiva esa historia la hemos comprado, la hemos validado y nos hemos encargado durante toda nuestra vida en sostener que esa historia que ocurrió es la verdadera y la única, y de que en realidad que por toda esa acción, esa decisión de sostener una historia nuestra durante toda nuestra vida es lo que en definitiva nos hace sentir ciertas emociones. ¿Qué opinas al respecto? Vos decías hace unos días en un video que compartiste, ¿no? En esto de cuando vos te parás frente a tu historia familiar, ¿cómo te hace sentir eso, no? Si te impulsa hacia la vida o si en definitiva te hace sentir como un peso o es como una suerte de lastre, ¿no? Y claro, cuando uno se para y se conecta desde este lugar de que necesito liberarme de ese karma, de ese peso, hasta incluso de esa maldición, ¿no? Por lo menos desde lo experiencial, evidentemente que lo que eso genera es un peso, es un detener, es una presión interna, ¿no? Como una fragmentación. Ahora, si yo logro mirar hacia atrás y miro primero que nada con respeto, ¿no? Con respeto por lo que cada uno hizo, entendiendo que cada uno lo hizo del mejor modo posible. Pero además, me abro a entender de que si bien es cierto que hay dolor y que hubo cosas no resueltas y que hubo desamor, como vos decías en el video, pero que eso no es lo único, eso como que abre un espacio adentro de uno, ¿no? Y ese espacio que se abre permite que sucedan otras cosas. Y esto está bueno, ¿no? Porque una de las cosas que yo tengo como muy bien en claro en tratar de trabajar en lo cotidiano, en mi mirada, a la hora de mirar mi propia vida y lo que tiene que ver con mi historia y la historia de mis ancestros, en la práctica, porque esto es algo que uno lo va adquiriendo cuando uno elige empezar a construir una decisión de vivirse y de trabajar sobre la mirada de uno, es algo que se desarrolla. Yo me he dado cuenta que la intención primaria por el cual elijo aproximarme a mi historia y a la historia de mi familia para poder, en cierto modo, ahondar en ella, es muy importante, porque esa intención va a definir mi mirada, ¿no? En esto que vos decías de si lo quiero mirar con gratitud, si lo quiero mirar para honrar, que eso a mí me habilita a abrirme a una experiencia, a entregarme a la historia de los demás y a todos los actores desde un lugar muy distinto que si yo elijo, si mi intención o los lentes que me elijo poner dicen resentimiento, necesito sanarte
necesito extirparte como si fueras un cáncer de mi vida y de adentro mío. Sí, ahora que estamos muy condicionados, ¿no? Creo, desde lo cultural a seguir sosteniendo esa mirada, ¿no? Y me quedo con esto que decías recién, que me pareció súper importante, de preguntarme cuál es la intención con la que me estoy aproximando. Porque me parece Sí, que eso hace toda la diferencia, ¿no? Cuando miro la historia de mis ancestros, que en definitiva también es mi propia historia, pero incluso si yo quisiera sacar a los ancestros del juego y relacionarme solamente conmigo, cuando miro mi propia historia, cuando miro esa historia, ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy primero, haciendo? sí, claro. Hay algo que me quedó que no me quise desprender, por eso me adelanté, que es si estaremos atravesados por un modo de mirar que hasta nosotros, los profesionales que nos ofrecemos a estar al servicio de la vida, ofrecemos inclusive los productos desde la mirada, desde que hay que sanar. Eso habla de cómo nosotros también, seres humanos que elegimos acompañar a las personas, nuestra propia mirada sobre nuestra propia historia y sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos también está sesgada. Y esto es muy importante porque yo me he dado cuenta en mis 42 años que cómo ha incidido la mirada y el rol que elige ponerse frente a su vida las distintas personas que me acompañaron. Y cómo desde ese lugar crecí un montón, desde mucho conocimiento que me ofreció eso, pero también desde muchas vivencias que realmente, si yo hubiese sido quizás, hoy, el Alexis de hoy se tomaría un tiempo para observar mucho más sobre quién es la persona que está del otro lado y cómo se vincula con su propia vida. Porque eso va a definir también cómo me va a acompañar a mí. Claro. Y por Pero, otro lado, perdón, ¿querías decir algo? no, te decía que entiendo que eso es un proceso, ¿no? Es Es un un proceso proceso. que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque en esto que decías vos recién del concepto de sanar, ¿no? A mí me parece que a veces lo que termina sucediendo también es que no entendemos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de ciertas cosas. Porque en definitiva sanar simplemente es, por definición, volver a un estado de equilibrio, ¿no? Emocional, físico, espiritual, etcétera. Lo que pasa es que después le imprimimos a eso una connotación que termina distorsionando esa idea. Y por la falta de contacto y por la falta de cercanía con eso, esa distorsión se termina como perpetuando en el tiempo, ¿no? Entonces entendemos sanar solamente como mirar lo que entendemos como negativo, como oculto, como doloroso, como roto, y no nos damos cuenta de que sanar es sentir primero que nada lo que es y hacer espacio para que eso se integre en nosotros. Sí, y en esto me parece muy importante el proceso de hacer conciencia, ¿no? Y cuando me refiero al hacer conciencia, es elegir entregarme a sentir qué me sucede, al menos cuando exploro, yo lo estoy hablando desde cuando yo trabajo en lo que tiene que ver con mi propia historia, ¿no? Yo me doy cuenta que una de las cosas que yo elijo desde la mirada de Alexis es querer honrar esa historia y eso implica abrirme a comprender la historia más allá de mi historia y eso implica el contexto de las personas primero el contexto, ¿no? La época, lo que la época ofrecía. Por otro lado también lo que es la historia de los involucrados que tienen que ver con las cosas que a mí hoy en día me duelen. ¿Quiénes eran? Pero quiénes eran no solo desde lo que hicieron, sino también desde los recursos que disponían y para poder ver yo los recursos que disponían, si mi mirada está sesgada por el resentimiento, no voy a poder ver todos los recursos disponibles. También a poder reconocer las limitaciones que disponían por el contexto también y por la conciencia y desde la inconsciencia del cual se vivían, o mejor dicho, desde el descuido que se vivían también con sus propias vidas y terminaban afectando la vida de quienes los rodeaban. Y eso también nos ocurre hoy en día. Y por otro lado, las historias de los antepasados detrás de esas personas que en cierto modo participaron de mi historia. ¿Qué es lo que hace toda esta información si yo me abro a contarme la historia un poco más compleja
de lo que me lo contaba, pero realmente desde la intención de querer entregarme a ver qué siento hoy con esta nueva historia, eso a mí me invita a resignificar, por un lado, mi propia historia y por otro lado también a resignificar a los propios actores, ¿no? Y desde ese lugar abrirme en cierto modo a mí esta posibilidad que me ofrece de hacer conciencia de este lugar, me ha invitado mucho a volver a devolverles la dignidad. Pero cuando me refiero a la dignidad es a vos mamá, vos papá, vos abuelo, vos bisabuelo, vos tatarabuelo, sos digno de mi amor. Porque ahora me doy cuenta de que en definitiva sos un ser tan perfecto, pero tan imperfecto como yo, pero que en definitiva siempre te veo intentando construir en tu vida o haciendo un camino bastante similar al mío, donde todos queremos bienestar, donde todos queremos sentirnos plenos. Y bueno, y de acuerdo a los recursos que disponemos y las limitaciones también que ofrece el momento, es que hemos tomado decisiones desde el descuido. Porque yo creo que nadie quiere tomar decisiones desde el lugar de querer dañarme o dañar al resto. Ahora, mientras te escuchaba, pensaba en algo que compartiste en el vivo anterior, ¿no? Para poder hacer todo este proceso que vos describías recién, qué importante es poder aprender a tomar distancia, ¿no? de las situaciones primero, porque eso me permite acceder a todo ese campo de información. Pero por otro lado, para poder hacer esto que vos decías recién de mirar al otro y entender su historia, su contexto y entender que hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía en ese momento. Eso también requiere de mí la humildad de reconocer de que yo no soy mejor que nadie, porque me da la sensación de que estamos acostumbrados a pararnos cuando miramos hacia atrás, desde la comodidad en la que vivimos hoy, desde el contexto en el que vivimos hoy. Mi vida es mejor. Mi vida es mejor, esta sociedad es mejor, el mundo es mejor, y cómo mi bisabuelo hace 100 años no entendía las cosas como yo las entiendo. Y hay una disociación absoluta de la realidad en eso, ¿no? Porque es imposible que en el contexto de hace 100 años atrás las personas pudiesen ver y entender las cosas como tal vez nosotros las vemos y las entendemos ahora. Pero además, para yo poder estar mirando y entendiendo las cosas como las estoy entendiendo, también tuvo que pasar eso anterior, ¿no? Tuvieron que venir esas personas con sus experiencias. Y gracias a ellos yo puedo ver cómo estoy viendo y puedo entender cómo estoy entendiendo. Es que seamos mejores gestionando emocionalmente, gestionándonos emocionalmente, gestionando nuestra vida, es un poco como decías vos, es gracias también a la tarea de nuestros ancestros, porque en cierto modo, si hoy vos querés vivir mayor confianza, si querés vivir más amor propio, si querés vivir con mucho más calidad de vida o con una gran autoestima, es muy lindo poder reconocer que toda nuestra familia ha estado, está y seguiría estando en la misma búsqueda. Es decir, que todos compartimos el mismo objetivo, que es querer vivirnos mejor, sentirnos mejor con el otro, y en la medida en que yo gestione y puedo relacionarme contigo, darte todo lo mejor de mí. Entonces, me parece que es muy importante el poder resignificar a los diferentes actores que ha estado en nuestra vida. Y hago mucho hincapié en esto de mirar a los distintos actores de nuestra vida y a quienes nos antecedieron también como personas que son perfectamente imperfectas como yo. Y me parece que el secreto de la humildad va de la mano de la imperfección. ¿No? De reconocerme como imperfecto. Nos iguala de alguna manera eso, ¿no? Es como, bueno, nos iguala. Cada uno y en con esa su igualdad, búsqueda, con sus anhelos, con sus ganas de ser mejor en su contexto, en su tiempo, con los recursos que hacen a cada tiempo y a cada contexto también. Y además, o sea, en esta igualdad que vos haces referencia, lo más bonito que el primer tesoro que descubrimos es que si yo me reconozco como imperfecto,
eso me va a dar calma. Me va a dar calma el hecho de poder permitirle al otro ser imperfecto, porque el reconocer que el otro es perfectamente imperfecto, primero, por un lado, al otro le permite recuperar la dignidad. Es decir, te reconozco que yo soy igual que vos, yo te veo, y verdaderamente te veo, y me veo en vos. Entonces, sos digno de mi amor. Sí, Y cuando me habilito eso con el otro también, y me habilito a mí, y me valido a mí ser imperfecto, eso me da calma. sí, Eso me da calma, me da tranquilidad, me da la posibilidad de habitarme en mis vulnerabilidades cuando las decisiones que tomo quizá no me terminan llevando a lo que quiero vivir. Me trato desde otro lugar, desde un lugar mucho más bonito, mucho más agradable. sí. Y esa es una mirada, y yo diría que en realidad es más una construcción de un modo de vida, no, porque no alcanza con el tengo que desarrollar una mirada. Tiene que haber ahí, me parece muy importante, al menos en mí, el darme cuenta de que el reconocerme tan verdaderamente imperfecto como la vida misma, porque en realidad todo es imperfecto, me ha dado tanta calma. Y cuando desde esa mirada, esa postura, porque es una postura frente a la vida en definitiva, la construí en mí, cuando trabajo con mi árbol es totalmente diferente, porque de esto que estamos compartiendo, de esto que te quiero compartir, Fede, es una construcción que me llevó una vida. Es algo que no lo aprendí en 2 años de formación en constelaciones familiares o en 2 años que hice psicogenealogía aparte o porque hice Reiki o porque me formé en 50.000 cosas. Me fui dando cuenta en cómo, qué es lo que a mí en definitiva, en mi propia forma de trabajar conmigo mismo, me ha dado el bienestar que necesito. Y en función a esto, y ahora sí te escucho, ¿no? Me he dado cuenta yo en mi propia vida de qué importante que es estar atento a ver si mi mirada, si mis juicios, si la forma en cómo interpreto la vida, en definitiva me impulsan a querer relacionarme conmigo, con mi historia, con la vida que dispongo, inclusive con la historia y la vida de mis antepasados. O en realidad cuando pienso en mamá, en papá, en el abuelo, que al abuelo hizo tal cosa, eso me tira para atrás. Si yo siento que me tira para atrás es porque definitivamente en el rol que estoy parado como observador quizás no es el más sano en este momento. O no sé si es el más sano y me lo tengo que invitar a cuestionármelo para construir un nuevo lugar como observador, una nueva mirada y mejorar la calidad de observación para que en definitiva apuntar a la solución, a encontrar calma en mi vida. Sí, ahora decías esto último y me pareció súper importante, ¿no? Decías, bueno, si de pronto estoy mirando hacia atrás y lo que siento es como una carga, como un peso, me tengo que cuestionar cómo estoy mirando, ¿no? Cómo estoy observando. Y qué distinto es eso a de pronto el enfoque que mayoritariamente nos encontramos en relación a esto, porque lo más común es escuchar. Si hay algo en lo que no estás pudiendo avanzar es porque hay algo no resuelto atrás, viste, de algún ancestro, de algún antepasado, y entonces estás cargando con una mochila que no es tuya. Y si bien puede que haya algo de cierto en eso, me pregunto si no tiene más que ver con cómo yo me estoy relacionando con eso que con el hecho en sí, ¿no? Entonces, esto que vos decías recién de desde qué lugar yo me estoy parando frente a mi historia, frente a mi abuelo, frente a mi bisabuelo, frente a mi madre, frente a mi padre, y cómo eso me hace sentir, ¿no? Y la importancia de la inteligencia del cuerpo. ¿Qué es lo que siento, no? Siento fuerza, siento calma, siento expansión y apertura, o me siento contraído, siento un peso. Y creo que cuando uno se va permitiendo desarrollar esa escucha, tenemos ahí una brújula impresionante, ¿no? Si siento peso, si me siento contraído, siento que no me puedo mover, bueno, ahí hay algo que necesita ser observado. Ahora, poder mirar eso y entender que tiene más que ver con cómo yo me estoy parando frente a eso, que con
que eso sea una maldición, un karma o una cosa espantosa que se me viene encima, ¿viste? Como un rayo que se me viene encima y que tengo que venir con una tijera gigante a cortar y a sacarme, ¿viste? Ese peso espantoso. Porque cuando pasamos esa mirada por el cuerpo, lo que se siente es pesar, lo que se siente es pesar, lo que se siente es poca fuerza, ¿no? Lo que se siente es poca motivación. Y entonces qué importante esto, y por eso lo señalo, ¿no? En este cambio de mirada, ¿no? De esto nuevo que vos has, de alguna manera, has ido descubriendo en tu propia búsqueda, en tu propio transitar, la importancia de entender dónde estamos parados y desde qué lugar estamos mirando. Es que el cambio de mirada me parece que es muy importante a la hora de empezar a darnos cuenta que esta mirada que tenemos los adultos a la hora de querer sanar nuestra historia es la mirada de un adulto ofuscado. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el impulso? ¿En qué momento, desde esta mirada que tenemos, dónde tomamos impulso en el recorrido? ¿Cuándo conectamos en realidad con las cosas bonitas que también ofrece el clan? ¿Y dónde está también en esto de la disposición a la hora de trabajar, donde hoy en día, para mí, lo elijo vivir más como una aventura de descubrir tesoros, donde por el momento soy un descubridor de tesoros, pero también mi aventura es en convertirme en una suerte de inspector, de detective, donde va atando historias y armando un rompecabezas y va descubriendo tesoros. Pero el querer descubrir tesoros también es una intención. Y en esto poder comprender de que nuestra historia familiar, no, es como lo hablábamos anteriormente, en nuestra historia familiar no solo hay tristezas, engaños, maltratos, violencia. Si eso es parte de nuestra historia familiar, ¿no? La del clan. Pero también en el clan está lleno de hombres y mujeres que todo el tiempo nos han estado demostrando de que a pesar de la vida que tengo, quiero y me sigo impulsando una y otra vez, en busca de algo nuevo. Entonces, nuestro clan también nos refleja la fuerza que hay y impulso de vida para ir en busca de un mayor bienestar siempre. Pero si yo exploro la historia familiar desde el que tengo que sanar, me pierdo la oportunidad de tomar un impulso que también me acompaña durante el proceso de transformación, porque la mirada de querer sanar agota, porque siempre voy con la mirada de tengo que resolver algo, hay un problema para solucionar en mi vida, ya me voy a meter una vez más en el lodo, en donde no me gusta estar. Mi mirada es hoy, elijo explorar como una aventura, porque cuando empiezo a escuchar historias de mamá, de mi abuela, de cada familia, lo que le ha sucedido a cada uno de los integrantes de mi familia, empiezo a comprender un universo de cosas que a mí me habitan en la calma. Y empiezo a descubrir resiliencia, empiezo a descubrir amor propio, empiezo a descubrir autoestima. Está claro que quizás no es la autoestima que a mí me sea suficiente, o el amor propio que sea suficiente para mí de acuerdo a lo que yo creo que yo debería estar sintiendo, viviendo. Pero no podemos negar que está lleno de esa historia también. Mi mirada de querer descubrir tesoros define también el cómo voy a transitar el recorrido, de qué manera y con qué fuerza también. Desde la mirada que ofrezco de este paradigma, voy a estar tomando fuerza, sí, voy a estar intentando atar cabos, reconstruir historias, generar reconciliaciones, pero también conectar con la confianza que habita en el clan para yo tomar esa confianza, si hoy que yo que lo que necesito es confianza en mi vida, confianza hacia mí mismo, o como a mí me sucedió, yo siempre en mi afán de ser emprendedor, yo no registraba por los dramas que tenía con mi papá, que mi papá fue emprendedor toda su vida, era un aspecto de que yo no lo quería ver, lo que veía era todo lo malo de papá.
Y en un momento dije, pero Ale, estás queriendo descubrir la pólvora en la familia. Y dije, pero no, desde que tengo uso de razón, mi viejo ha generado emprendimientos y desde su lugar yo sé que él se vive, que él es exitoso en lo que hace. Entonces, ¿por qué no habría de estar la posibilidad de ser exitoso para mí en esta vida como un ofrecimiento? Sí, sí, ahora, en esto de la búsqueda y de la mirada y del sanar, ¿no? Cuando en estos días me conectaba con esto que íbamos a compartir, tomé 2 o 3 datos como muy puntuales, que no los anoté, pero los tengo en la memoria. Si vos haces una búsqueda en Google, por ejemplo, y buscas karma familiar, te van a aparecer más de 15 millones de resultados. Si vos haces una búsqueda en Google y buscas tesoros en el árbol genealógico, en el árbol familiar, la comparación es ínfima. Entonces está claro que culturalmente estamos condicionados a mirar desde ese lugar del karma, del peso, de lo no resuelto, del dolor. Entendemos todavía la sanación como un proceso doloroso y que implica, como decíamos recién, meternos en el lodo. Ahora, un poco como para irlo bajando a tierra, ¿no? En este concepto de los tesoros. Vos hablabas de los tesoros escondidos en el árbol genealógico y mientras te escuchaba pensaba y decime a ver si lo entendí bien. Las historias de amor propio, de resiliencia, de las historias de éxito de un emprendedor como tu viejo, por ejemplo, esas historias de amor duradero, esas historias de confianza, esos son esos tesoros, ¿verdad? Son parte de los tesoros, Ujú. pero eso es uno de los grandes tesoros. Y esto lo hago mucho hincapié, ¿por qué? Porque a las personas que llegan a constelar conmigo y a trabajar con su árbol no son gente que dice, quiero descubrir la confianza que habita en mi árbol, quiero conectar con el amor propio que ya está en mi árbol, para poder tomar la fuerza de eso. Vienen porque hay un problema y quieren mirar en su árbol cuál fue el problema que ellos causaron, Claro. a ver a quiénes hay que amigar, a quienes hay que reconciliar, a quienes hay que mirar con buenos ojos porque fueron excluidos. No hay una persona que venga a decir, quiero tomar toda la confianza que todos mis antepasados construyeron de generación en generación, porque es una fuerza que yo sé que habita en mí, que está en mi inconsciente, al igual que todo lo no resuelto, y necesito habilitarla ya en mí para poder dar los pasos que necesito de aquí en adelante, porque siento que solo no voy a poder. No llegan esas consultas. Ahora, está la posibilidad, ¿no? Y eso es lo Siempre. bueno, de que de pronto yo pueda ir y decirte, che, Ale, quiero conectar con la resiliencia, con la fuerza de todas las generaciones que me antecedieron, que todas en algún punto tuvieron que enfrentarse a desafíos y los trascendieron, y toda esa fuerza está dentro mío, ¿no? Y qué impresionante poder aproximarnos al trabajo en una constelación o en el árbol desde ese lugar también. Es que yo recién me estaba preguntando, ¿no? Y decía, ¿qué mayor dignidad que pueda sentir mi tatarabuelo si yo me aproximo a mi inconsciente desde el lugar de a ver qué tenés para ofrecerme? No sé qué es lo que el daño que causaste en la historia familiar, pero hoy necesito acercarme a vos porque en vos habita una fuerza que yo pienso que no existe en mí. Entonces, el aproximarse, eso ya automáticamente a mí me intenciona y me apertura a querer abrir mi corazón, a querer abrazarte, porque voy a tomar algo de vos. En cambio, Ujú. si yo tengo que solucionar o sanar algo, hay una resistencia siempre, hasta inconsciente, a querer aproximarme a eso, porque ¿quién quiere ir solamente a mirar en la historia lo que está mal hecho? Y no nos damos cuenta de la cantidad de fuerza que perdemos por elegir aproximarnos desde ese lugar. Y cómo nos agota luego en el día a día mientras que ese proceso se va elaborando internamente. Ahora, Le, ¿cuáles son las herramientas que, digo, recién hablabas de las constelaciones familiares, ¿no? Pero ¿cuáles son esas herramientas que a vos de alguna manera te han permitido
a hacer este viaje, a hacer este recorrido y llegar de alguna manera a esta comprensión que nos estás compartiendo, ¿no? En definitiva, de lo que podemos tomar como fuerza de nuestra historia familiar. Sí, pero igual, vos me hiciste una pregunta y nunca te la respondí. A ver. ¿No? Que es, ¿cuáles son los tesoros? Uno de los tesoros tiene que ver con todo lo bueno, que en definitiva es gracias al recorrido de ellos y que esa resiliencia, esa confianza habita en mí. Hay tesoros también que tienen que ver con, el primer tesoro quiero que tener que ver con mi particularidad, poder distinguirme de que también soy diferente, ¿no? La diferenciación. ¿Y por qué lo veo como un tesoro en la historia familiar? Porque el querer yo diferenciarme desde niño, como adolescente, como adulto, también es gracias al resentir que yo he tenido en mi historia por las decisiones que ellos han tomado, que en definitiva internamente elijo validarme a mí por encima del resto. Y eso también es gracias a los ancestros y al vínculo y a lo que construyeron nuestros padres y nuestra familia y que a nosotros nos agradó. Porque lo que a mí me invita a ser diferente al resto es cuando no me gusta lo que el otro es. Y ahí yo me llevo a cuestionarme realmente quién quiero ser. Entonces hay un montón de particularidades y de recursos que son innatos míos de Ale, que los desarrollé por mí mismo, pero tuve que haber atravesado ese resentir. Si no, yo iba a querer ser igual a ellos. ¿Para qué? Ser diferente. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de innovarme a mí mismo si esto funciona? Pero ese tesoro lo puedo empezar a ver también, conformado a la mirada que yo tenga, porque si voy desde el resentir, no voy a ver tesoros. Voy a decir que mi particularidad es única y irrepetible porque, lo construí yo. Otro tesoro que descubro tiene que ver con esto, ¿no? Con los recursos que naturalmente habitan en mí, que también es parte de mi propia genética, que habita en lo que es mi propia psicología transmitida de generación en generación, y es gracias también a los logros. Es la herencia de todo lo que lograron. En gestión emocional incluso, no solo es desde lo material. Sí, las historias de superación personal, ¿no? Los desafíos de la vida. Yo y sobre todo gracias a que ellos se van superando, se han ido superando a ellos mismos, y esa información habita en mí, y de ahí es que yo lo hago diferente. Y también hay un sinfín de deseos y anhelos que están en nosotros y que compartimos con ellos. Poder mirar la historia desapegada, no buscando problemas, es como en esto, el tesoro es de ver que somos iguales. Y que nosotros en cierto modo también continuamos su legado, más allá que nosotros creemos que estamos yendo frente a un objetivo individual y particular. Y el tercer tesoro, y esto depende mucho en cómo de nuevo yo me aproxime a ver la historia, es poder mirar lo vivido por ellos, pero que en cierto modo los resultados no son lo que se esperaban. Es lo que podemos, los fracasos entre comillas. Que si yo me aproximo que eso para mí es información vital e importante, ver cómo ellos eran, cuál era el contexto, cuáles fueron las decisiones que tomaron, pero también cómo resintió el clan, que eso pudo haber generado una exclusión y llevó a las personas a tomar decisiones que no se eligieran a sí mismos. Yo ahí tengo un montón de información para aprender en el cómo ellos lo hicieron. ¿Para qué? Justamente para evaluar mis decisiones hoy como adulto. Pero como además yo tengo muy bien en claro, creo que he aprendido a diferenciarme, la diferenciación me permite decir, ok, que yo esté viviendo una situación similar, puedo tomar una decisión como él o como ella en este momento, que a mí no me tiene por qué suceder eso. Y sí puedo decir, lo hago porque vos lo intentaste. Y ya hay información para mí para poder lograrlo hoy, porque vos me allanaste el camino. Es una postura, es una forma de pararse. Sí. Esos son los tesoros. ¿Y cuál es la pregunta que me hiciste? No sé si querés seguir hablando de otra cosa, como vos quieras. No, yo me perdí.
pensaba mientras decías esto, ¿no? Es como mirar al futuro, pero siendo conscientes de que esa mochila que muchas veces malentendemos, ¿no? Y decimos, este peso que tengo, es en realidad una caja de herramientas, ¿no? Una caja llena de recursos que tengo ahí para seguir construyendo la vida que quiero construir. Y qué distinto se siente visualizarse en lugar de con una mochila llena de piedras que no me dejan moverme, con una caja potente de herramientas que la abro y digo, wow, mirá todos los recursos que tengo acá para encarar lo que tengo ganas de encarar, y qué impresionante esto, ¿no? E ir hacia adelante. Exacto. Pero qué distinto es y qué importante es cuestionarnos la mirada, en definitiva. Sí, y si bien la formación que voy a hacer este año trabaja con herramientas que ya conocemos, que son las constelaciones familiares, que es la psicogenealogía, que también suma mucho lo que se llama análisis transaccional, que proviene mucho de lo que es la psicología humanista. Está claro que una de las grandes herramientas también son los órdenes del amor, que ofrece Bert Hellinger, que va de la mano del trabajo con las constelaciones familiares, lo que tiene que ver con el coaching ontológico, que trabaja mucho sobre la forma en cómo nos queremos contar la realidad que vivimos. Lo que plantea la formación tiene que ver con justamente todo esto que estamos hablando, que es una postura, una forma de vivirme yo, de encarar mis propios procesos, y que es algo que es mi propia particularidad, y que es algo que no se va a encontrar en ningún taller, porque resume años de trabajo interno, más de 20 años de trabajo interno, más de 15 años eligiendo, acompañando a personas y buscando de forma permanente dentro mío cuál es la mejor forma con las diferentes herramientas que yo, modificándolas, me permiten más impulsarme. Y eso implicó de romper todas las herramientas y volver a reconstruirlas, dándole mi propia particularidad a cada una de ellas. Entonces es como una formación que estoy convencido de que no es igual a ninguna otra, así como las otras no son iguales, porque en definitiva cada persona que lo da también lo va a estar dando desde su propio proceso. Yo comparto el mío. No, y eso es lo que me parece además también valioso, ¿no? Digo, nosotros nos conocemos hace muchos años y algo que creo que nos consta a ambos es que atravesamos los procesos y las formas y lo pasamos por el cuerpo. Y la realidad es que eso hace mucho la diferencia a la hora de compartir ese saber con un otro. Porque, porque uno ya al haberlo vivido cuenta con otros recursos para acompañar, ¿no? Entonces, en esto que vos estás por comenzar ahora, en esta formación en consultor sistémico que de alguna manera reúne todos estos saberes, que son conocidos, porque hoy todos conocemos, o la mayoría de las personas saben o han escuchado algo de constelaciones familiares, o de psicogenealogía, o de coaching, pero qué importante es entender que eso tiene además todo este plus que venimos compartiendo, también todo el plus de lo que compartiste en el vivo anterior, ¿no? de esa mirada nueva, de ese paradigma nuevo, de esa forma distinta de buscar adentro nuestro, de buscar en nuestra historia, de buscar en el campo, y que sin duda eso nos lleva hacia lugares totalmente diferentes. Totalmente. Ahora, como te decía, me gustaría esto, ¿no? De descubriendo tesoros. Para mí, mi proceso personal y la invitación de la formación es construir una mirada de acompañarnos y de acompañar a los demás, también de que cada persona que llegue viene a buscar tesoros. Entonces es como una aventura, donde aquí las diversas herramientas es lo que construye la aventura. Entonces tenemos por un lado las constelaciones familiares, que es una herramienta que se atraviesa mucho a través del cuerpo, se trabaja mucho con lo que es la conciencia corporal, ¿no? Con la conciencia emocional, aproximarnos a la experiencia. Es una herramienta muy importante porque permite explorar la información sin tener ningún tipo de información tangible,
donde el propio campo de la información va a exponer lo que inconscientemente en mí está. Pero si mi recorrido es una aventura, es como decidir salir de mochilero sin tener en claro hacia dónde voy a ir, por lo tanto no voy a saber muy bien con lo que me voy a encontrar. Es un universo hermoso y maravilloso, pero también es una herramienta que vos y yo sabemos que no está disponible para todo el mundo. No todo el mundo está habilitado para constelar en todo momento. Eso depende mucho en cómo la persona esté parada, si realmente está dispuesta a entregarse al proceso, permitirse abrirse emocionalmente, a tocar esa vulnerabilidad que expresa y darle corporalidad y después además estar dispuesta a darle un nuevo orden. A mí me pasa que hay muchas personas que les te digo, mirá, hoy en día, hoy puntualmente, por cómo llegás no estás disponible para constelar. Sí, desde mi mirada, desde mi trabajo como consultor sistémico, ahí ofrezco lo que es, por ejemplo, el trabajo ya con el genograma. Ya hoy utilizo la herramienta de la psicogenealogía y le digo, bueno, ya que estás acá hoy, no constelemos, trabajemos de otro modo. El genograma en esta aventura es como si fuera el mapa de ruta, donde yo tengo un mapa, tengo los ancestros, puedo distinguir cuáles son las similitudes, en cuál aspectos mi inconsciente dice, yo soy como vos en esto. ¿No? Entonces buscamos similitudes de nombres, analizamos fechas, se toma en cuenta el sexo, se toman cantidad de particularidades, y en función a eso podemos empezar a establecer un mapa de ruta para poder distinguir de dónde puede ser que viene esas herencias, ganancias o historias para aprender de ellas. Todo ganancias, en definitiva. Todo ganancias, pero lo planteo así porque siempre que hablamos de herencia se plantea como pérdida y ganancia, y para que se entienda no quise decir pérdidas, porque no son pérdidas, todo es un tesoro si yo en definitiva elijo empezar a verlo desde esa mirada, desde ese lugar, y elijo aproximarme desde ese lugar. Y desde ese aspecto se hace un hermoso trabajo también, porque la psicogenealogía permite, no solo es el trabajo del genograma, que sí se aborda el trabajo con el genograma en lo que es las constelaciones familiares, pero no es de mucha trascendencia, es para permitir dar un orden al terapeuta a la hora de encarar el trabajo, pero luego no se profundiza, y hay muchísimas formas y muchísima información, desde lo simbólico y desde el lenguaje del inconsciente para hacer procesos de comprensión, y todo eso se trabaja con el proceso, con el trabajo en sí de la psicogenealogía, donde se toman muchas fuentes de Jodorowsky, se toman muchas fuentes como por ejemplo de Anne Schutzenberger, que es una de las madres de la psicogenealogía, Paola del Castillo. Hay cantidad de actores y de autores muy reconocidos que han hecho muchos grandes aportes y que no tienen nada que ver con el mundo de las constelaciones familiares. Sí. Hellinger también es parte de sus aportes a la psicogenealogía. Y después, dentro de nuestra mochila de viaje, también están las otras herramientas, ¿no? Lo que son los órdenes del amor, que es una práctica permanente donde uno en lo cotidiano puede empezar como a utilizar los propios órdenes para mejorar la manera en que nos relacionamos, porque de algo que yo estoy convencido es que a nosotros lo que nos duele en realidad no es las situaciones que vivimos, sino lo que nos duele es lo que nos sucede con las relaciones humanas en relación a lo que vivimos, porque el responsable no es la puerta que quedó abierta, el responsable es quien dejó la puerta y entraron y me robaron. Entonces, los órdenes del amor es una herramienta hermosa que si yo elijo ser un adulto que elige vivirse en coherencia, puede permanentemente aplicarlos en su vida cotidiana y empezar a construir relaciones desde un lugar totalmente diferente. Y vamos a aprender en la formación, por eso es una formación de un año, la idea es justamente ir viviendo un proceso. Y después, por otro lado, también tenemos las herramientas, como te decía, del análisis transaccional, que ofrece la mirada de qué sucede a nivel de mi propia psicología interna, donde nos particionamos como en ciertas 3 identidades. Entonces habita un niño que es inconsciente, que está muy, muy condicionado por su guión de vida y por su historia, y que nos habitamos permanentemente en la cotidianidad.
Y desde ahí habitamos inseguridades, desde ahí habitamos ciertas tristezas, desde ahí habitamos muchas situaciones que nos ocurre a veces con lo cotidiano de nuestra propia vida y no sabemos relacionarnos con ese aspecto. Ni siquiera lo distinguimos a veces cuántas veces estamos siendo un niño o estamos siendo realmente el adulto que queremos ser, que el adulto que queremos ser en definitiva es una construcción ya consciente, aprendiendo de quién soy y de mi historia, y el análisis transaccional también ofrece una tercera identidad que tiene que ver de que definitivamente como adultos somos, conforme a cómo nos hemos moldeado, de acuerdo a las distintas enseñanzas o aprendizajes de cómo lo hicieron nuestros padres o personas importantes en nuestra vida, y tendemos a repetir. Entonces como adultos nos tratamos muchas veces desde ese lugar. Ale, hoy lo hiciste muy mal. Entonces el análisis transaccional en mi mochila de viaje ha sido una herramienta muy importante poder distinguir en lo cotidiano cuándo estoy parado desde mi niño, cuándo estoy parado desde mi adulto, cuándo en realidad como adulto me estoy tratando desde la exigencia y me estoy hablando y diciendo lo mismo que mis padres me decían y que tanto me rechina. Y eso a mí me ha permitido también en todo el viaje poder ir aprendiendo a gestionar mi estado interno, cada uno de los estados internos, en función de que yo sé que lo que a mí me va a ayudar en mi proceso es cada vez convertirme en ese adulto que quiere ser, pero es un adulto que es más empático, que es más equilibrado en sus decisiones, que equilibra mucho su propio bienestar en función al bienestar de los demás también, que está dispuesto a construir una vida de vivirse en comunidad, porque si yo estoy bien contigo, me hace que yo me siento bien. Y eso me lo ha ofrecido el análisis transaccional, desde el trabajo permanente. Y por otro lado, el coaching. El coaching a mí me ha abierto mucho la mirada porque mi propia formación no me había dedicado tanto a trabajar en la forma en cómo me comunico y cómo me hablo. Y me ha invitado muchísimo a poder distinguir mis pensamientos, de poder distinguir realmente si lo que me estoy contando, cuánto tiene que ver el hecho de los hechos que hay afuera y cuánto en realidad es interpretación mía. Y ahí digo, claro, yo me siento angustiado no por lo que sucedió, sino por cómo estoy interpretando la realidad. Sí. Y ahí también, como adulto, es una herramienta fundamental que permanentemente me invita a reconocer de que el lenguaje, desde el lugar que sea, verbal o no verbal, es generativo, me genera un algo y genera un algo en el otro. Sí. Y estas son como las 4 herramientas que vamos a desarrollar desde, ya te digo, ¿no? Desde la comprensión que he generado en toda mi vida. Ale, y toda esta formación entiendo que está abierta a todo el mundo, ¿no? Compartir en las constelaciones, la psicogenealogía, esta mirada sistémica del coaching, el análisis transaccional. Entiendo que por un lado esto puede estar abierto para alguien que sea psicólogo, que sea coach y que quiere incorporar otras miradas, pero también entiendo que esto es para cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora y que dice, yo quiero seguir profundizando en mi viaje de autoconocimiento, no me quiero dedicar a esto, pero quiero seguirme conociendo, quiero seguir conociendo mi historia, quiero seguir poniendo orden, tomando esa fuerza y quiero aprender a conectar con esos tesoros, ¿no? Es que yo no soy coach, yo no soy constelador, yo no soy terapeuta. Yo me considero que soy un generador de conciencia. Y mi espacio de trabajo es un espacio que invita a generar conciencia. Por lo tanto, desde ese lugar la bienvenida es para todas las personas que quieran vivir un proceso de autocomprensión, de exploración y de construir una forma diferente de aproximarse a su propia vida y que después libremente elija si quiere ponerse al servicio de la vida o no. Y acá es donde me parece sumamente interesante de que la formación sí incluya a todos, porque aunque yo lo quiera llevar a mi propia vida, el poder trabajar con otra persona me va a permitir trabajar mi propio proceso de abstracción. Claro. Poder disponerme para el otro y que por un instante lo que a mí me sucede deja de estar en primer lugar, ya no importa
y estoy dispuesto a acompañar a un compañero, ya es un paso muy importante en el proceso de abstracción y es sumamente necesario, porque una de las cosas que yo agradezco a la vida es la profesión que elegí y las posibilidades que la vida me dieron para elegir esta profesión. Le agradezco a la vida y a mí mismo, obviamente, porque esta mirada fue desarrollada porque decidí caminar este camino y me ha allanado un montón, porque he comprendido desde mi mirada, además analítico-práctica que tengo, poder ver muchísimas cosas. Entonces está abierto a todas las personas y hasta es muy vital que la persona que quiere ofrecer el proceso para acompañar a otras personas se permita hacer un proceso hacia sí mismo, porque ahí es donde va a estar realmente, eso va a ser lo más importante y lo más rico que se va a poder llevar a la hora de acompañar a otra persona. Porque todas las técnicas tienen su protocolo, pero no se contempla todas las particularidades de las personas, de los universos, de situaciones que ocurren. Ahora, si yo no hago un proceso de vincularme con la herramienta, cuando me pare por primera vez, voy a sentir que no voy a poder. Por lo tanto, no voy a estar tan disponible como yo quisiera. Y por otro lado, las personas que no están dispuestas a acompañar a otras personas, que lo vean como un hermoso momento de tomar la decisión de abstraerse de su propia vida, porque una de las cosas que yo he explorado y es por lo que amo mi trabajo, es que a mí me suceden cosas igual que al resto, pero cada vez que atiendo a una persona, como tengo que conscientemente decidir, Ale, ahora ya no importa tu drama, se produce acá una desconexión automáticamente de todo lo que me sucede, me abre una disponibilidad para estar ahí atento a lo que le sucede a la otra persona, y al terminar me doy cuenta que fue un proceso de regeneración tan grande, porque por un instante dejé de pensar en mis problemas. Y además, como me entrego el proceso de la otra persona, descubro tanta información que luego me lo llevo para mí y me doy cuenta que esas personas también están alineadas con lo que justamente yo estoy atravesando y me dan nueva información, porque a las otras personas le termino hablando y diciendo cosas que en definitiva sé que son para mí. Es un gran espejo el otro, en Vos lo definitiva, ¿no? sabés esto, Sí, sin duda. lo vivís en carne propia, vos me Y además entendés. eso de desconectar por un instante de nuestro propio drama, como decís vos, y de entregarnos al del otro, también lo que nos ayuda y nos entrena y nos permite es en esto de tomar distancia, ¿no? Que es tan importante para nuestro propio proceso. Entonces, más allá de que las personas que quieran tomar la formación estén o no buscando poner estas herramientas al servicio de la ayuda, el poder acompañar a otros va a ser una herramienta súper valiosa para poder acompañarse a sí mismas en su propia Totalmente. búsqueda, ¿no? Y eso me Porque parece súper algo que valioso. yo tengo... ¿Cómo, perdón? Que eso me parece súper valioso, ¿no? En esto que decíamos hace un rato, de cuando uno lo pasa por el cuerpo, eso hace toda la diferencia. Es que desde nuestro juez, por lo general, nos nace que para el otro nos es más fácil estar. Y estamos más dispuestos a acompañar, a ser empáticos, a tener un cuidado mayor en nuestras palabras, en cómo aproximarnos al otro que está desde su vulnerabilidad. Y eso es una invitación a desarrollar una empatía para aprender a relacionarnos con nosotros del mismo lugar. Para mí eso ha sido hermoso. Sí. Y siempre me gusta, cuando trabajo con personas que trabajamos mucho el diálogo interno, ¿no? Y de esto de la crítica, y también conmigo mismo, por supuesto, siempre me gusta decir, pensar cuando hablas contigo que estás hablando con tu mejor amigo. Y automáticamente eso hace que algo cambie, ¿no? Cuando hablamos con una persona que nos es significativa, que es querida, que es cercana, ponemos lo mejor de nosotros para acompañar al otro. Y poder traer eso hacia nuestra propia mirada, me parece que es súper importante. Sí, sí, porque todos somos iguales, a todos nos sucede lo mismo. Y fundamentalmente el poder compartir con otras personas, a mí me ha enriquecido mucho en conocer historias. Hay muchas historias. En mi cabeza hay temporadas y temporadas de, de películas, ni de películas, de series, de drama, de por momentos de mucho dolor, también de muchas alegrías, también
de mucho proceso de autovaloración, de crecimiento, y eso nos sensibiliza y nos invita también a empezar a gestionar nuestras vulnerabilidades desde otro lugar. Ale, ¿cuándo es que estás comenzando con la formación? ¿Cuánto dura cada encuentro? ¿Es online? Contanos un poquito de la dinámica como para ir redondeando. Bueno, acá es donde me la complicaste porque la verdad es que no traje nada de esa información y está en este momento que ahora me va a preguntar seguramente eso. A ver, No, empieza el 18 de ahí marzo, va. sábado, Es online por lo que entiendo, ¿verdad? es Eso online, es quiere una decir que modalidad cualquier online. persona, desde cualquier parte del mundo, puede participar de esto. Y entiendo que es un recorrido además que es unos cuantos Es un meses. recorrido, va a ser online, una vez por semana, clases, algunas clases de 2 horas, 2 horas y media, algunas de 3. Esto está evaluado por el tema del contenido Ujú. y también por el tipo de trabajo que vamos a ir haciendo. Algunas sábados van a ser de 2 horas, 2 horas y media, algunos de 3. Bien, Eso puede ser consensuado luego con el grupo, buenísimo. de acuerdo a las dinámicas de trabajo. Va a ser durante 9 meses. Un paso. El hecho de que sea online va a permitir que las clases queden grabadas también. Eso es bueno. Va a servir como contenido de apoyo, porque como es todo un proceso vivencial, está bueno luego volver a escuchar y poder ver si a uno desde afuera también has traído de lo que estaba viviendo ahí y aprender Claro. desde el propio proceso de uno y de los demás. Va a haber un grupo de WhatsApp también de acompañamiento semanal. Va a haber muchísima carga, no me acuerdo cuántas horas puntualmente, pero estoy hablando que casi el 50% del tiempo de trabajo va a estar dedicado a prácticas y de trabajos sistémicos, ya sean individuales, grupales. Va a haber ese tipo de trabajos también, donde se van a tener que armar grupos de trabajo por momento, de trabajo individual, para ir procesando cosas que también nos va a dar el pie a la próxima clase. Eh, Va a haber mucho contenido también de libros digitales en relación a psicogenealogía, en relación al coaching, en relación a los órdenes del amor, a lo que tenga que ver con las constelaciones familiares. Bien. Y, O sea, son y 9 meses de trabajo, pero trabajo, trabajo y trabajo. sí, Una, sí, una, muchísimo una trabajo. gestación, ¿no? 9 meses, muy simbólico también, una gestación Sí, para una vida nueva. sí, pero la idea es que nosotros en psicogenealogía hablamos mucho del proyecto sentido, Ujú. de cómo decidimos hacer el proceso de iniciar, de dar vida a algo, define también al resultado y al propósito. Entonces, va a ser de una manera muy cuidada. La idea de que sea 9 meses para que sea un proceso lo más orgánico posible, Ujú. entendiendo que cada cual va a ir a sus diferentes velocidades, pero la idea es que haya un acompañamiento también. Voy a habilitar a que hayan 2 constelaciones individuales durante todo el año. Van a haber prácticas de seguimiento también particulares durante todo el proceso. Buenísimo. Vamos a construir algo que se llama autobiografía. La autobiografía va a empezar desde la segunda clase, donde cada persona va a tener que ir anotando luego cada experiencia, qué es lo que va haciendo conciencia de cada clase, lo va a volcar en un repositorio donde yo mensualmente voy a ir leyendo, voy a ir haciendo devoluciones en función a eso, ofreciendo preguntas también poderosas para que se sigan cuestionando si es que quiere. Ujú. Esa autobiografía que se va a llevar durante todo el año también va a ser una entrega final y es importante y va a ser fundamental que para tener la certificación el proceso de la autobiografía se acompañe durante todo el proceso, porque va a ser en definitiva la hoja de ruta y me parece hermoso luego cuando pasen 10 años y tengan ganas de poder leer todas las experiencias, Volver, de exacto. cuánto uno se enriquece, entonces es algo para toda la vida y que uno después lo pueda adquirir también como conducta de aquí en más en su propia vida. Eh, entonces hay muchísimas cosas así y hay un montón de cosas más que no recuerdo en este momento, Bien, pero pero que, igual pero que las van a ser, personas, y lo más seguro es esto que decía, desde el lugar. Vamos a descubrir, de construir una mirada del vamos en que vamos a entrar a aprender herramientas para descubrir tesoros y no para solucionar problemas. y eso me parece que está buenísimo y como hemos compartido todo este rato, creo que habilita a un montón de posibilidades y por lo pronto nos da un montón de fuerza para ir hacia la vida que queramos. Los que quieran pedirte el programa, Ale, ¿cómo se pueden comunicar con vos? ¿Lo hacen acá por Instagram, por correo?
En Instagram tienen la posibilidad de mensajes privados, en Instagram también está la Ok. posibilidad de mandarme a través del botón un mensaje de WhatsApp, o mi correo electrónico que es alexis.pitaluga@gmail.com. Buenísimo. No obstante, o sea, en el perfil de Instagram está toda la Está información toda la ahí. Está mi información. número de teléfono, Bueno, el correo, ¿sí? buenísimo. Sí es importante de que la formación ya se está ofreciendo, existen diferentes formas de pago de acuerdo al tiempo en que cada persona elija anotarse, hay diferentes modalidades de pago también, entonces está bueno que quien le resuene esta aventura que voy a plantear con herramientas que quizás ya son conocidas, pero en definitiva va a ser un viaje totalmente diferente y que va a ser muy nuevo para todos. Nada, estamos disponibles. Bueno, buenísimo. Yo te Seguro que quiero agradecer un montón por esto. muchas gracias. Un placer, un placer, Maravillado, un hermoso. placer. Y Bueno, bueno, y y esto queda grabado para que después las personas lo puedan seguir viendo. Ojalá que esto le resuene a muchas personas, que hayamos dejado alguna semillita ahí plantada de curiosidad, que eso germine y que invite a todos los que lo sientan a que se sigan conociendo, a que sigan en esa búsqueda y a que se animen a hacerlo desde esta nueva mirada, desde esta mirada más amorosa, más amable, más aventurera y que nos fortalece mucho más. sí, un poco el propósito de este video, más allá de comentar lo de la formación, es quería tener una charla que inspire, que dé ganas de más allá de si eligen hacer la formación o no, cuestionarse el paradigma en cómo nos aproximamos frente a nuestros dolores, Tal cual, a nuestras nanas. tal cual. Y desde ese lugar es que también motivo a que compartanlo, porque acá hay mucha información de valor que dimos hoy. Pero antes, Fede, de terminar, hay algunos agradecimientos. Tenemos, por ejemplo, acá, que no quiero dejarlos pasar, que yo vi que estaba escribiendo, que estaba muy Dale, copado en esto. dale, dale. Daniel me dice, genial Alex, espero estés grabando para poder compartir este encuentro. Sí, Dani, va a ser así, gracias por estar. Lili dice, gracias chicos por tanta reflexión, tanta información y Amiga, riqueza. Te amo, amiga, con todo mi corazón. Estás muy presente en esto, lo sabés. Eh, em, dice Pablito Conca, hola amor mío, amigo, hermoso. Me encantó el vivo, gracias a ambos. Y, y María dice, gracias, edificante escucharlos. qué bueno, Laura, qué lindo que estés. Un placer, como siempre. qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por el compartir, gracias a quienes nos acompañaron y bueno, gracias Ale por el espacio y por todo lo que compartimos hoy. A vos, sabés que te adoro. Yo también. Chau, chau. Chao, chao.